makes you so sick at heart that you can't take part. You can't even passively take part. Hace unos días el PAN hizo el absoluto ridículo haciendo una reunión con Vox, el partido español de ultraderecha, partido pues abiertamente fascista, franquista, eh, representando lo peor, lo absoluto peor de la derecha. Y bueno, varios senadores del PAN se reunieron con Santiago Abascal, que es el líder de Vox, que vino a México pues para presentar su grandioso plan para una esfera, la iberoesfera libre del comunismo de AMLO. Y bueno, fue un pequeño desastre. Vamos a ver qué pasó. Bueno, este es el susodicho, Santiago Abascal. Eh, esta fue la reunión donde estos ilustres senadores, creo que fueron 13 de los 24, 25 que son de la bancada del PAN en el Senado, se reunieron. Y bueno, vamos a leer la carta, la al Carta de Madrid, en defensa de la libertad y la democracia en la iberoesfera. Más de 700 millones de personas forman parte de la Iberoesfera, una comunidad de naciones libres y soberanas que comparten una arraigada herencia cultural y cuentan con un gran potencial económico y geopolítico para abordar el futuro. La Iberoesfera tiene todas las condiciones para ser una región de libertad, prosperidad e igualdad ante la ley. Sus pueblos no están condenados por ningún tipo de determinismo histórico. Ojo, aquí esto suena como, pues, no tiene nada que ver la colonia y todas las desigualdades provenientes de la colonia que han hecho que países como México tengan una increíble desigualdad de, no solo de ingresos, pero desigualdad racial, que es lo que el PAN no quiere recordarle al pueblo mexicano que existe. Sin embargo, una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países, todos ellos bajo el paraguas del régimen cubano e iniciativas como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que se infiltran en los centros de poder para imponer su agenda ideológica. Eh, el Foro de Sao Paulo fue básicamente un foro entre líderes de izquierda de Latinoamérica, cuando todavía fue esto de la marea rosada de los años 2000. ¿Y cuál de todos estos gobiernos de Latinoamérica realmente son comunistas? Solo Cuba. Venezuela es como un híbrido estatista extraño, pero comunismo no es. Dictadura sí es, eso sí, hay que admitirlo y creo que cada izquierdista tiene que admitir que Venezuela es una dictadura. Pero fuera de esos, ¿son comunistas? ¿Bolivia es comunista? No. ¿Ecuador cuando estaba Correa era comunista? No. ¿Brasil con Lula era comunista? Por supuesto que no. Eh, no, ninguno de estos, repito, salvo Cuba, que tiene una economía mayoritariamente descomodificada y que también tiene características dictatoriales. Fuera de eso, los demás países tienen más economías de mercado que descomodificadas, incluso Venezuela. Pero bueno, la amenaza no se suscribe. Y antes de seguir, ojo, si realmente la objeción es el autoritarismo, y poder decir que sí, países como Cuba, Venezuela o incluso Nicaragua ahorita se podría decir que también tiene un pie metido claramente en la dictadura. Entonces, de cierta manera, lo tienes que sacar de la ideología, ¿no? O sea, porque también en Latinoamérica ha habido muchas dictaduras de derecha. También ha habido, por ejemplo, golpes de Estado, lo que ocurrió en Honduras en el 2000, ¿qué fue? ¿9? Golpe de Estado de la derecha. Lo que ocurrió en Bolivia en el 2019, otro golpe de Estado de la derecha. Entonces, no me vengan con que la derecha en Latinoamérica está muy comprometida con la democracia, que no lo está. En fin, la amenaza no se suscribe
no se suscribe exclusivamente a los países que sufren del yugo totalitario. El proyecto ideológico y criminal que está subyugando las libertades y derechos de las naciones tiene como objetivo introducirse en otros países y continentes con la finalidad de desestabilizar las democracias liberales y el Estado de Derecho. Ajá, ok. Lo que nunca admiten es que cuando llegan partidos populistas de izquierda, es porque la gente está harto de la, del liberalismo económico y el Estado de Derecho que es completamente falso. O sea, los partidos de derecha cuando llegan al poder en Latinoamérica se pintan como que ellos son eh, realmente los comprometidos con instituciones y el Estado de Derecho, etc. Pero lo que hacen es crear instituciones que los favorecen y que favorecen a las élites. A la larga, el país se estanca, no hay avances sociales, la gente se encabrona y vota por populistas de izquierda. Y esto ha ocurrido en países como México, que económicamente ha estado semi-estancado durante décadas, e incluso en países que han crecido mucho, como Perú. O sea, Perú ha sido de los países más económicamente exitosos de las últimas 2 décadas. Y aún así, el hecho de que de que ese crecimiento no se redistribuyó como debió haber sido, votaron por otro populista de izquierda. Pero bueno. A través de esta Carta de Madrid, apoyada por diferentes líderes políticos y sociales con visiones e ideas distintas e incluso divergentes, queremos afirmar que el avance del comunismo, o sea, esto es salido de la Guerra Fría. O sea, es un discurso, y lo vemos en México, con el discurso de la derecha, que ahora ya no tanto, o sea, esto es un poco extraño porque se enfocan demasiado con el comunismo, pero para muchos reemplacen comunismo con los progres, ¿no? Esa es la nueva amenaza al liberalismo occidental, los progres. Pero bueno, fuera de esto, este es un discurso de la Guerra Fría. Supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas. Ah, por cierto, algo que se me olvidó esto. Me causa gracia esto de y terceros países. Güey, estás trayendo un cabrón de España para promover esto. O sea, no chinguen. Si se trata de ser independientes de influencia exterior, ¿por qué te estás aliando con un partido de ultraderecha de la expotencia colonial? O sea, es ridículo. ¿Se imaginan si la izquierda en México hubiera sacado así la carta de Caracas y reemplacen comunismo con neoliberalismo? ¿Se imaginan el derrame cerebral que le daría a la derecha? Pero bueno, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada son elementos esenciales que garantizan el buen funcionamiento de nuestras sociedades, por lo que deben ser especialmente protegidas frente a aquellos que tratan de socavarlos. Aquí lo de propiedad privada es a lo que realmente, esto es la verdadera intención de esta gente. O sea, esta gente lo que quiere es preservar las, los beneficios de las élites en Latinoamérica. Las élites generalmente blancas, de descendencia española o europea. Y esta es su respuesta. Tachar a todo intento de que llegue un partido de izquierda, un gobierno de izquierda al poder, tacharlo de comunista, ponerlos todos como si fueran iguales, porque eso es lo que quieren hacer con esto de quejarse, por ejemplo, del foro de Sao Paulo, que incluía muchos gobiernos como el de Lula en Brasil, que claramente son capitalistas, ¿no? Simplemente capitalistas con un poco de más conciencia social que el capitalismo libre mercadista de esta gente. Bueno, seguimos. La defensa de nuestras libertades es una tarea que compete no solo al ámbito político, sino también a las instituciones, la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia, etc. El futuro de los países de liberosfera ha de estar basado en el respeto a la democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia, por lo que los de abajo firmantes expresan su compromiso de trabajar conjuntamente en la defensa de estos valores y principios. Esta carta, o sea, los que decidieron firmar esto, y me alegra de cierta manera saber que no todos los panistas firmaron esto, y algunos se quejaron.
por obvias razones. Pero este es así como un juego de gente que quiere seguir reproduciendo los esquemas de poder que existían en la colonia en tiempos modernos. O sea, se quieren sentir españolitos. Ese es el punto. Y los españoles, entiéndase, Abascal y compañía, pues se quieren seguir siendo la cabeza de esta iberoesfera, ¿no? Es patético. Pero bueno. Pero ahora, la pregunta que viene a la mente. ¿Es el PAN un partido fascista? Y la respuesta es no, pero con un pero muy importante. O sea, tal como está ahorita, el PAN no es un partido fascista. De hecho, en muchos respectos es un partido más moderado que otros partidos de derecha, tanto en Latinoamérica. Si ustedes conocen la derecha en Latinoamérica, por ejemplo, Fuerza Popular en Perú es muchísimo más de derecha que el PAN. Y casi gana 3 elecciones seguidas. O sea que no es un partido minoritario. La derecha en Chile también es muchísimo más derecha que el PAN. La derecha en Brasil, como ven con Bolsonaro, también es mucho más derecha. O sea, la derecha en México, cuán derecha sea para nuestros estándares y cuán repugnante sea para nosotros los que formamos parte de la izquierda, no es tan malo como en otros países. Y no solo en Latinoamérica, en el resto del mundo. Los republicanos en Estados Unidos son muchísimo más de derecha que el PAN. Muchísimo más. Eh, y también hay algunos partidos en Europa donde tal vez se podría hacer, en ciertos aspectos, los conservadores en el Reino Unido también diría que son un poco más de derecha que el PAN, en otros no tanto. Ahí se dan. Así que no, categóricamente el PAN no es un partido fascista. Pero, aquí viene el pero, el problema con el PAN es que no tiene una ideología. O sea, es un partido que tal vez originó con una ideología, ¿no? O sea, un cierto, un conservadurismo católico, eh, ¿no? Que después se transformó en una centroderecha neoliberal durante tiempos de Vicente Fox, Calderón, etcétera. Pero justamente el esto del no poder definir exactamente qué tipo de derecha es, significa que se podría volver un partido fascista si lo ve políticamente conveniente. Ahora, las corrientes ya están ahí. O sea, no solo los que firmaron esta carta claramente tienen simpatías, repito, aunque no seas fascista, puedes tener simpatías fascistas, que al fin de cuentas es casi lo mismo. Aquí tenemos a Margarita Zavala y Felipe Calderón, que viajaron a España. En vez de estar en el Congreso, fueron a España a asistir a un encuentro con líderes religiosos. O sea, aquí tenemos la corriente católica conservadora, que es fuerte, que se representa en su lado más extremo en grupos como el Yunque, que tienen influencia política en el PAN. Eh, y también tenemos un hecho muy incómodo para los panistas, pero es la verdad. El racismo en el PAN está a más no poder. O sea, y algunos son racistas abiertos, pero la mayoría son racistas pasivos. Tienen ideas racistas que ellos no creen que son racistas. Pero de vez en cuando se les sale, como el caso de eh, no sé si lo llegará a ser, pero representante de un pueblo indígena en México, que pues claramente, como le ven aquí, no tiene muchos rasgos indígenas. Oscar Daniel Martínez Terraza. Eh, Esto es lo que responde cuando le cuestionan de por qué él está volviéndose representante de un pueblo indígena. ¿No? Pues es que además es importante aclararlo, la comunidad autodetermina qué candidaturas pueden ser. Me lo determino a ti, yo estoy muy orgulloso de ser una candidatura de origen indígena y es importante aclararlo. Es un acto discriminatorio, no un indígena tiene que medir 1 metro y ser de una tez de un color, ¿eh? No, claro, ya te lo Un indígena no tiene que medir 1 metro. Hagan el pinche favor. Este es el cabrón que está representando un pueblo indígena y esto es lo que piensa de ellos. Y así les garantizo el 90% más. No todos los panistas son racistas, pero la mayoría sí tienen estas ideas en la cabeza. Y de ahí no es tan difícil dar el salto a volverse ultraderecha.
como también ser archicatólico conservador, de ahí a brincarte al fascismo no es un gran salto. O sea, ya están ahí en la cúspide de volverse fascistas, este tipo de gente. Ahora, aquí hay un lado positivo, y es, esto representa, la posibilidad de que el PAN se vuelva fascista, depende si ellos sienten que con eso tienen un camino a regresar al poder. Ese es el hecho. El momento que vean que es el caso, lo van a hacer. Y no me cabe la más remota duda que el PAN se va a volver fascista el momento que vea que esa es la única manera de ganar una elección. Y pues eso lo hemos visto en otros partidos, cómo se han convertido o sea, los republicanos con Trump, por ejemplo. Que vieron que con Trump tenían una fórmula ganadora y todos se volvieron trumpistas. Incluso muchos que antes no eran trumpistas se volvieron. Y esa es ahora la fórmula, ese es el estándar del candidato republicano promedio en Estados Unidos. El día de hoy, un trumpista, fascistas. No les importan las instituciones, no les importa la democracia. Así que el PAN bien podría ver ese modelo y convertirse en un partido fascista. Ahora, repito, ¿cuál es el lado bueno de esto? Que yo siento que al menos ahorita en este momento, las condiciones para que eso pase no están. Y les voy a enseñar el problema con el PAN, el problema con la gente que firmó esta carta, es que es gente que yo creo que vive en una esfera de Twitter o de medios sociales donde las voces más fuertes son las voces más radicales. Y eso les da, yo creo que una falsa impresión de que ese tipo de lenguaje, ese tipo de mensaje político es el que atrae a los mexicanos de derecha. Y ahí es donde la cagaron. Porque esta es gente que está rodeada de ideas de gente, que, por ejemplo, como el tumbaburros. Tal vez nuestro fascista tuituero más célebre. Aquí está el tumbaburros, justamente creo que ayer, en un evento del Vox y del PAN, hablando sobre el aborto. Jesús Rendón, mejor conocido como Tumbaburros en Twitter, fue uno de los invitados al Foro Internacional 2021 de la Mujer Embarazada en Estado Vulnerable, en la Cámara de Senadores organizado por el PAN, a donde... Brillante, ¿no? Traer a hombres para discutir un asunto de mujeres, pero bueno, ese es el PAN. También acudieron el líder del partido de ultraderecha español Vox, Santiago Abascal, y Agustín Laje, activista en contra del aborto en Argentina. A través de su cuenta de Twitter, Jesús Rendón compartió un extracto de su participación. Es importante que invitemos a que los jóvenes se metan, porque si vamos a frenar esta marea progresista, asquerosa y asesina que se viene para todos nuestros países, es desde la trinchera política. Y señores, vamos a ganar porque es el plan de Dios. Ante los dichos de Tumbaburros, la activista Estefanía Veloz cuestionó al senador panista Julián Rementería la invitación del tuitero a un foro sobre mujeres embarazadas. Ayer, senadores panistas firmaron la Carta Madrid con la que se busca detener el avance del comunismo en la iberoesfera. En su visita al Senado, Abascal explicó que la iberoesfera es una comunidad de naciones libres con más de 700 millones de personas que comparten una herencia cultural. Bueno, ahí tienen. Eso, repito, los que firmaron esa carta es gente que yo creo que, bueno, aparte de que han de estar, tienen la convicción por dentro, pero es gente que está rodeado de estas voces, como el tumbaburros y demás fascistas de Twitter, y creen que ese es el estereotipo del conservador promedio en México, que afortunadamente creo que todavía no hemos llegado a ese grado. Y lo que les falló es que también muchas voces de derecha en México terminaron condenando esta reunión con Vox. Ejemplo, Enrique Krause. Y entre nuestra comentocracia es difícil pensar en, salvo los ya de extrema, pero dentro de la derecha no extrema, Enrique Krause es lo más derecha que llegas. Y aquí está. El PAN se inspiró en Acción Francia derecha nacionalista y antisemita. Su alianza actual con Vox lo devuelve a ese origen detestable. Júrenlo
que muchos de los que firmaron esa carta, si hubieran sabido que Enrique Krause iba a hacer este tweet al día siguiente, no lo hubieran hecho. No lo hubieran hecho. Héctor Aguilar Camín, también burlándose de este pacto. Repito, gente como Tumbaburros no es el conservador promedio de México, afortunadamente, todavía. Algún día podría llegar a serlo, en cuyo momento jura lo que se va a volver aún más a la derecha. Pero, repito, la corriente está ahí, la corriente católica conservadora que tiene el PAN, la corriente, pues, también económicamente libertaria de muchos de ellos está ahí. Y la corriente racista, que en muchos casos es pasiva, en muchos casos es abierta, está ahí. La gente que apoyó, por ejemplo, a Frena, el grupo este anti-AMLO, con Genaro Lozano, que está literalmente, está loco. O sea, está loco. ¿Sí se llama Genaro Lozano? Creo que lo estoy confundiendo. No, perdón, Genaro. Perdón. Me equivoqué de Genaro. ¿Cómo se llamaba? Ah, no, Gilberto Lozano. Gilberto. Mil disculpas para Genaro, que es muy buen periodista. Y bueno, les voy a compartir un pequeño extracto de un artículo que yo escribí para el blog latinoamericano de LSE, de la London School of Economics, que es donde hice mi maestría. Y bueno, es un artículo justamente sobre la extrema derecha en México, cómo ha estado despertando. Y les voy a leer. El apego de este tipo de candidatos depende principalmente en su imagen y su mensaje. El Bronco Rodríguez, su actitud así de vaquero tendrá apego con los norteños, pero para muchos mexicanos estarían un poco cínicos ante ver otro Vicente Fox, cuya presidencia para muchos fue un fracaso. Lozano y los que lo apoyan en Frena también son demasiado blancos y demasiado afluentes para representar a la mayoría de los mexicanos, aunque un PAN desesperado podría caer en la tentación de apoyar a alguien como él si candidatos más moderados terminan siendo insípidos y sin mucho carisma, para así evitar que se repita una pérdida como en el 2012 y 2018. El populismo de extrema derecha es muy económicamente liberal, pero un mensaje de libre mercadista es muy poco probable de convencer a un electorado que, pues, justamente votó por AMLO precisamente por el rechazo al neoliberalismo. Y ese es el punto muy, muy importante. El momento en que el PAN puede volverse de extrema derecha va a ser el momento en que decidan que, al menos en retórica, no en la práctica, rechacen el neoliberalismo. Cuando lo hagan, es el momento en que ya se ve que su estrategia es populista. Y repito, estos partidos de extrema derecha populista pretenden que les importa los trabajadores, ¿no? Cuando llegan al poder, son igual de corporatistas, igual de elitistas que un conservador tradicional. Y eso lo vimos con Trump, porque Trump se lanzó como el presidente que era anti-NAFTA, anti-tratados de libre comercio, America First, hay que devolver empleos al país de fuera, etc. Llega al poder, ¿qué hace? Recorte de impuestos para los multimillonarios. Ese es el juego. Esa es la retórica de la extrema derecha populista moderna. Es hacer creer que les importa el trabajador promedio, cuando en realidad están sirviendo los intereses de élite.
Entonces, el momento que el PAN en retórica rechaza el neoliberalismo es cuando ya se empiezan a preocupar. Porque ahí vamos a ver cómo empiezan a tomar un giro hacia la derecha extrema, populista. En fin, si les gustó este video, denle like, suscríbanse. Llevo rato sin hacer un video en español, así que espero hacer más. Eso dije la última vez que hice un video en español, pero ahora espero hacerlos más seguidos. Y no sé cómo confundía a Genaro Lozano con Gilberto Lozano. Estos nombres con G, pero no. Genaro Lozano es muy buen periodista, muy, muy, muy bueno. Síganlo en Twitter y síganme a mí en Twitter también. Y nos vemos a la próxima.